Muy buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, pueblo dominicano. Un placer poder reencontrarnos una vez más en este A Tiempo con Freddy Medrano. Quiero dar gracias al eterno Dios que nos da la oportunidad de poder interactuar con usted en este esfuerzo comunicacional. Hoy que nos encuentra a 10 de mayo del año 2020. Miren, sigue en la palestra pública la discusión esta de devolver el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores de la República Dominicana. Y este es un tema muy sensible, es un tema que hay que verlo con mucho cuidado, porque se trata de nada más y nada menos que del dinero que ha ahorrado un trabajador durante los más de 15 años que tiene operando el Fondo de Pensiones en la República Dominicana. Hay que ver en una mesa los pros y contras de este tema, porque ha encontrado la disyuntiva de dos elementos que ponen el tema en una discusión mucho más prolongada. El primer elemento tiene que ver con la crisis de pandemia que vive el mundo, pero que vive la República Dominicana, porque estamos hablando de los fondos de pensiones de los trabajadores de la República Dominicana. Y el segundo elemento tiene que ver con el tema de las elecciones. Como se sabe, este es un proyecto que un diputado del Partido Reformista Social Cristiano y otros actores políticos han estado empujando en la Cámara Baja. Y se trata de un proyecto que levanta la mayor sensibilidad. Y pienso que como estamos en un tema electoral y estamos en un tema de pandemia y al gobierno a veces se le pegan unos foul innecesarios, el gobierno debe tener mucho cuidado y explicar muy bien esto, porque una respuesta técnica no bien explicada ante un tema como este pudiera tomarse como que hay una oposición por parte del gobierno de devolver los fondos de pensiones o el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. El 30% es aproximadamente 4 años de la vida útil de acumulación del trabajador ante los fondos. Y hay que destacar que como es un tema muy sensible, entonces aquí, reitero, este tema tiene que ser muy bien expuesto, porque hasta donde estoy consciente, no solamente el gobierno ha plantado una posición con relación a este tema, sino que también lo ha hecho Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, y tengo informaciones de que también Luis Abinader está en desacuerdo con que se entregue este dinero, por lo que técnicamente esto pudiera crear en la economía de la República Dominicana ante precisamente esta situación que ha estado viviendo el país. Pero bueno, aquí también se juega un poquito a picar el balón y a mantenerlo en la cancha hasta que las olas de comunicación crezcan, hasta que los temas se conviertan aquí en situaciones que, en el caso de unas elecciones, pues determinen también escenarios. Entonces, reitero, es un tema muy sensible, tiene que ser manejado muy inteligentemente por el partido de gobierno, porque ante esta situación que está viviendo la gente, se pudiera ver como que el PLD no está de acuerdo con que la gente con su dinero haga lo que le venga en gana. Como todo el mundo sabe, pues ese dinero irá al consumo o irá a pago de deuda o a cualquier otra cosa, que al contrario de como pudiera estar en los fondos de pensiones, que esos dineros no están ahí en bóveda disponibles, sino que están en instrumentos financieros, pues sirven para que el trabajador, pues ese dinero vaya creciendo a través de estos instrumentos financieros. No tengo mucho tiempo para ampliar en este comentario, porque tengo hoy una entrevista interesantísima con el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Melanio Paredes. Hay también un tema que debemos debatir hoy aquí, y tiene que ver con todo este tema de las pruebas nacionales y cómo va el sistema educativo en la República Dominicana. Vamos a hablar con el político y con el técnico también, y también tenemos pues un interesante reportaje de los candidatos a senadores en el día de hoy en la región norte. La semana pasada lo hicimos con la región sur, hoy con la región norte. Me voy al resumen de las principales informaciones que han sido noticia hasta el día de hoy.
El número de casos confirmados de coronavirus en el país aumentó este domingo a 10.347 y un total de fallecidos de 388 se informó hoy en el boletín número 52. Los casos nuevos hasta las 6 de la tarde de ayer sábado son 465 y los decesos 3. Al dar a conocer los detalles, el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas atribuyó el aumento de los casos positivos a las alzas de pruebas que se están haciendo en los últimos días y que en las últimas 48 horas sobrepasan las 2.000. Hasta el día 7 de marzo, las administradoras de riesgo de salud ARS habían autorizado 28.474 pruebas diagnósticas mediante la reacción de cadena de polimerasa, PCR en inglés, en laboratorios privados para detectar el coronavirus. Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, informó el viernes que de esas 2.426 son del régimen subsidiado, 230 de pensionados y jubilados y 1.228 son personas no afiliadas al sistema de la seguridad social. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, afirmó el viernes que el 5 de julio habrá elecciones sí o sí y que para tales fines el organismo ha seguido trabajando a todo vapor. Durante su participación en el foro virtual Elecciones en tiempos de pandemia, organizado por la Organización de Estados Americanos OEA, el presidente de la Junta dijo que la decisión es que se realicen las elecciones presidenciales y congresuales para esa fecha y que si hay una posibilidad de una segunda vuelta, se realice el 26 de julio. El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, realizó la entrega de un hospital temporal, el cual fue construido en el municipio Villa Vázquez, en la provincia de Montecristi. Indicó que el hospital es el segundo de 5 que ha prometido instalar en diferentes puntos del país como aporte a la lucha para superar el COVID-19. En ese sentido, especificó que el primero de los hospitales, que fue instalado en La Vega, mientras que los otros 3 serían levantados, 2 en el Gran Santo Domingo, uno en el este y otro en el sur. De los 17 regidores que forman parte del Ayuntamiento del Santo Domingo Norte, 16 dieron positivo a las pruebas PCR del COVID-19. Según informaciones ofrecidas a la periodista del Listín Diario, a los regidores se les realizó la prueba el día que tomaron posesión, el pasado 24 de abril, y solo uno dio negativo. No obstante, ninguno de ellos ha presentado síntomas. El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, reveló que se reanalizan varias opciones para presentar una propuesta al Consejo Nacional de Educación con relación al cierre del presente año escolar, una de las cuales consiste en recomendar la promoción al grado siguiente de todos los estudiantes con 2 opciones, una completa y otra condicionada. Indicó que la propuesta, aún en elaboración por el equipo pedagógico del MINER, y que debe ser aprobada por el Consejo Nacional de Educación, se tomará en cuenta el promedio de notas registrado por los docentes sobre cada alumno hasta el último día de las clases presencial del pasado 12 de marzo. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, informó que a la fecha se han canalizado más de 50.000 millones a través de distintas facilidades y anunció que pedirá la aprobación de la Junta Monetaria para canalizar 20.000 millones al turismo, exportaciones, construcción y la industria manufacturera. Dijo también que las medidas implementadas han provocado una reducción de 300 puntos en la tasa de interés de los préstamos bancarios durante abril, cuando bajaron de 13.3 a 10.4, tras el encuentro con representantes del sector productivo junto al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, al superintendente de banco, Luis Armando Asunción, y funcionarios del Banco Central. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, costeó el transporte aéreo a 4 predicadoras evangélicas dominicanas que se encontraban varadas en Venezuela en medio del cese de las actividades por la cuarentena de prevención del coronavirus. Las predicadoras,
que ya se encontraban en Venezuela en labores pastorales, solicitaron la ayuda a Gonzalo Castillo para regresar a la República Dominicana y reunirse con sus familias. Las evangelistas Adriana de Jesús Vázquez, Gracie Marrero Ferrera, Ángela Reyes Espejo y Glenny Lara de Gómez regresaron en una aeronave privada de Lidosa Avion Group que Castillo dispuso para su retorno y que aterrizó el pasado miércoles en el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer en El Higüero. Qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a ver un importante reportaje de los candidatos a senadores de la región norte a propósito de la gente que ganó primaria, que ganó interna en los diferentes partidos políticos. De las 14 provincias que conforman el Cibao, en 5 no habrá reelección de sus senadores. Y es que en Samaná, Prim Pujars fue derrotado en las internas de su antiguo partido el pasado mes de octubre, al igual que Sonia Mateo en Dajabón y Manuel Guillardo en Valverde. José Ignacio Paliza de Puerto Plata decidió buscar la reelección para dedicarse a temas partidarios, ya que es el presidente del opositor PRM y cercano colaborador de su candidato Luis Abinader, mientras que Félix Vázquez y Sánchez Ramírez desistió de sus aspiraciones por su estado de salud. En esta entrega estaremos analizando los candidatos de la región que componen más del 15% del Producto Interno Bruto. Empezamos en Monseñor Noel, y es que aquí se lanzó el ruedo político el destacado artista Héctor Acosta del Torito, quien es el candidato del PRM y aliados. Para el merenguero Acosta llegar al máximo órgano legislativo, tendrá que acabar con la dinastía de 14 años de Félix Nova. En Sánchez Ramírez, tras la declinación de Vázquez, el PLD y aliado llevará a Yomaira Saldaña. Saldaña va por la alianza del PLD y el PRD y demás partidos aliados. Y es que para que el PLD continúe con la representación en el Senado de la provincia que tiene a Cotuí y Vicos como sus principales municipios, Saldaña tendrá que derrotar al dirigente del sector transporte y actual diputado Ricardo de los Santos de la coalición de partidos encabezados por el PRM. En La Vega, el secretario general del Partido Reformista Rogelio Henao va tras la revancha contra Euclides Sánchez. Este último lo venció en el año 2016. En la provincia de Duarte, Amílcar Romero buscará mostrar nuevamente su liderazgo y tendrá que vencer para esto al empresario artístico y diputado Franklin Romero, también de la coalición. En Espaillat, José Rafael Vargas buscará sobrepasar los 10 años en el Senado. Vargas tiene la tarea de convencer a los electores mocanos para poder derrotar a Carlos Gómez de la alianza PRM y Fuerza del Pueblo. En Hermanas Mirabal, el ex miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y ahora de la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, tratará de volver nuevamente al Senado de la República. Ya fue senador en los años 90 y tiene la encomienda de vencer a su primo Luis René Caanán Rojas. En la Ciudad Corazón está el debate nuevamente entre Julio César Valentín y Eduardo Estrella. Valentín es miembro del comité político del PLD, es senador de Santiago desde el año 2006, luego de cumplir una larga trayectoria en la Cámara de Diputados. Estrella es presidente del Partido Dominicano por el Cambio y ha sido candidato presidencial. En Puerto Plata, tras la declinación de sus aspiraciones de Paliza, el PRM y aliado presentan a Giselle Burnigal como su carta del triunfo. Burnigal tratará de retener la senaduría ganada por Paliza en el año 2016, pero tendrá que derrotar a Javier Clark del PLD y aliados. Ahora entramos a la línea y comenzamos en Valverde Mao, donde Ángela Pozo busca retener la senaduría ganada por el PLD tras esta derrotar en las internas a Guillardo. Pozo se enfrentará a Martín Nolasco del PRM y aliados. En Dajabón,
Tras derrotar en la interna a Mateo, Gregorio Reyes, alias Goyo, tiene la encomienda de derrotar a David Sosa del Partido Reformista y Aliado. En Montecristi, Henry Belleuf quiere continuar representando a los montecristeños, con la encomienda de ganarle a Ramón Pimentel del Partido Revolucionario Moderno y a Héctor Rodríguez Pimentel de los Reformistas. Y en Santiago Rodríguez, Antonio Cruz, actual senador oficialista, se enfrentará a Casimiro Marte. Finalizamos este reportaje en las provincias costeras de María Trinidad Sánchez y Samaná. En María Trinidad Sánchez se volverán a enfrentar los primos Arístides Victoria Yek, actual senador y vicepresidente de los senadores, quien tratará de mantenerse en el Senado, venciendo a Alexis Victoria Yek de la coalición. Y por último, en Samaná, Miguel Jazmín Cruz, quien derrotó a Pujars, tiene la encomienda de mantener al PLD en esa curul en el Senado. Se enfrentará a Pedro Catrain del PRM y Enrique Pujars del Partido Reformista y Aliados. La próxima semana daremos por concluido estos reportajes analizando la ciudad capital, el Gran Santo Domingo y la región este. Bueno, la próxima semana vamos a continuar con estos reportajes. Ustedes saben que la semana pasada, si no lo sabían, deben saberlo ahora, la semana pasada hicimos este mismo reportaje con los candidatos a senadores de la región sur del país. Ahora vamos a ver otro reportaje, otro trabajo que ha preparado nuestro equipo de producción a propósito del tema de las AFP que tocábamos en nuestro comentario del primer bloque. Continúan generándose opiniones en torno a la posibilidad de disponer del 30% de los recursos de las administradoras de fondos de pensiones AFP para otorgárselos a los trabajadores para que les sirvan de sustento económico durante el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19. Las reacciones aparentemente ahora están inclinadas a la balanza de rechazo a la solicitud. Los partidos de la Liberación Dominicana, PLD, y Revolucionario Dominicano, PRD, manifestaron su oposición a que sean tocados los fondos acumulados en las administradoras de fondos de pensiones por entender que atentan contra el bienestar de los trabajadores y de la sociedad. En comunicaciones separadas, las organizaciones indicaron que la propuesta legislativa de modificar la Ley 87-01 para devolver el 30% del dinero ahorrado provocaría una crisis económica y financiera que destruiría el tejido social y productivo. El presidente del PLD, Juan Temístocles Montaz, calificó el proyecto de irresponsable y que intenta aprovechar la situación sanitaria de emergencia derivada del COVID-19 con la finalidad de implementar politiquería propia de la macroeconomía populista. De su lado, el presidente del PRD, Miguel Vargas, pidió evitar iniciativas improvisadas que afectan la economía y que no enfrentan las necesidades del país. En tanto, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader, sostuvo que el gobierno tiene los recursos suficientes para extender una ayuda económica a los trabajadores formales e informales sin que ello implique tocar los fondos de pensiones. El gobernador del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria, Héctor Valdés Albizu, expresó por igual su oposición a la modificación de la ley número 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social que permitiría a los afiliados de las AFP el retiro de hasta un 30% de sus ahorros al vaticinar que esto acarrearía consecuencias negativas y perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimiento económico. El empresariado también se ha opuesto a la propuesta de recurrir a los fondos de pensiones para otorgar las ayudas económicas a los ciudadanos. César Dargán, vicepresidente del CONEP, aseguró que se trata de un tema muy delicado que no se puede tomar a la ligera porque lo que está en juego son los ahorros de millones de cotizantes. Por su parte, el presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, AIR, Celso Juan Marrancini, consideró que la medida es improcedente y crearía un efecto muy negativo a la economía. Entiende que mejor sería que los fondos se inviertan en viviendas económicas para los trabajadores.
Mientras, las centrales sindicales señalaron que debería ser de las ganancias que han obtenido en estos años las AFP, que se debería otorgar a los trabajadores una proporción de dinero para soportar la crisis generada por el COVID-19 y no tocar los ahorros de los contribuyentes, como han propuesto algunos legisladores que exigen devolver un 30% del dinero cotizado. Estas consideraciones fueron dadas por Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. En tanto, la presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAF, Kirsis Jaques, expresó sobre el tema que los fondos de pensiones no son para uso de una emergencia como la del coronavirus, por lo que considera que se deben buscar otras alternativas menos lesivas para el trabajador para ir en su auxilio. Y por último, la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus consideró que la aprobación del retiro de un 30% de la AFP significaría un impacto económico negativo, por lo que llama a la prudencia y a crear otras estrategias o programas de ayudas, según manifestó a través de un comunicado de prensa el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán. En un resumen para A Tiempo, con Freddy Medrano, les informó Manuel Cordero. Es tiempo de irnos a las internacionales. Con las internacionales nos vamos a un contacto de publicidad y retornamos entonces con el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Melanio Paredes. No se vayan. Funcionarios federales de salud en Estados Unidos revocaron la autorización en el país para mascarillas producidas por más de 60 fábricas chinas, luego de que no cumplieran los estándares necesarios para proteger a los trabajadores de salud. El gobierno de Brasil entregó este viernes a la Corte Suprema un video clave para una investigación que intenta averiguar si el presidente Jair Bolsonaro cometió delitos de abuso de poder, según insinuó el exministro de Justicia Sergio Moro. La unidad de insectos, avispas y abejas de la policía de la ciudad de Nueva York se ha manifestado preparada ante la llegada del avispón gigante asesino o asiático, visto por primera vez en el estado de Washington, distante a 3.860 kilómetros del Alto de Manhattan. La policía alerta ante su eventual llegada y lanza sugerencias a los neoyorquinos de no entrar en pánico, sino en modo de preparación, dijo Darren Mays de la unidad de abejas de la ciudad estadounidense. El gobierno venezolano difundió esta semana un audio que supuestamente vincula al líder opositor, Juan Guaidó, con una frustrada incursión marítima que dejó como saldo 15 detenidos y al menos 8 atacantes muertos. De acuerdo con la información, Guaidó, que ejerce como jefe del Parlamento venezolano y es reconocido como presidente encargado por una cincuentena de países, negoció con la contratista militar estadounidense Silver Corps la organización de una expedición que tendría como fin derrocar al presidente Nicolás Maduro. Para finalizar, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carissa Etienne, pidió a los países identificar las tendencias específicas de la pandemia de COVID-19 según sus contextos únicos y advirtió que reducir las medidas de distanciamiento demasiado pronto podría acelerar la propagación del virus y abrir la puerta para un aumento dramático o para su propagación a áreas adyacentes. En un resumen internacional para A Tiempo, con Freddy Medrano, les informó Manuel Cordero. Bueno, como les había anunciado al principio del programa, la grata presencia del licenciado Melanio Paredes, que es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches, Melanio. Buenas noches, Freddy. Gracias por esta oportunidad de entrar en contacto con tu teleaudiencia.
Bueno, un honor poder tenerte nuevamente por acá, por este programa. Como siempre, nosotros nos sentimos muy honrados de tu presencia, ahora de manera virtual, ¿verdad? Porque el COVID nos cambió todas las preguntas cuando pensábamos tener la respuesta. Melanio, Así es. bueno, iniciar por un tema que está en la palestra pública, como es lo de las elecciones del próximo 5 de julio. Ha dicho un organismo que es pues parte de la Unión de Organismos Electorales, UNIORE, ha presentado recomendaciones, tales como que las elecciones puedan hacerse en estadios, en plazas, al aire libre, y ha presentado un protocolo que pienso que esto de una manera u otra es lo que la Junta Central Electoral ha estado trabajando a propósito de las elecciones del próximo 5 de julio. Quisiera ver tu opinión con relación a esto y cómo está preparándose el Partido de la Liberación Dominicana para llevar a la gente a votar. Nosotros pensamos que una cosa importante en esta etapa es la credibilidad del árbitro, en este caso del organismo que tiene que organizar las elecciones. Y la Junta Central Electoral, su pleno, su presidente, deben actuar con pies de plomo. Que cada paso que se dé en la planificación pueda generar confianza en la ciudadanía, dada la situación de incertidumbre que vivimos hoy. Todavía estamos en una situación de riesgo de la pandemia. No se conoce la posibilidad de que se puedan producir rebrotes. Y este fin de semana hemos tenido un alza importante en relación también al número de pruebas aplicadas. Hubo alarma con un brote que se detectó en el sector de las Ciénagas. Imagínate tú que esta situación pudiera multiplicarse en las próximas semanas. Entonces, para mí, la aseveración del presidente de la Junta de que el 5 de julio habrá elecciones sí o sí es muy temeraria y debían ir paso a paso, debían ir observando las recomendaciones que se hacen, debían pensar seriamente en un protocolo de seguridad y no descartar ninguna opción, porque si hay credibilidad en la Junta, no hay costo alto para la preservación de la democracia. En el caso del Partido de Liberación Dominicana, hemos sostenido que lo importante es que se cumplan los plazos constitucionales. Incluso en las dos consultas que ha habido, la primera con delegados y la última con los presidentes de los partidos, nosotros no planteamos fecha específica para las elecciones, sino que dejamos que sea el órgano electoral de común acuerdo con los partidos, bajo un consenso, que se pudieran establecer esos plazos. Bueno, estamos montados ya en una convocatoria para el 5 de julio y lo importante es que se puedan dar todos los pasos necesarios, previsibles, para que si definitivamente celebramos las elecciones ese día, sea bajo el cuidado, bajo la protección y sin ningún riesgo de que puedan producirse contagios masivos. En el caso de que siga la situación de pandemia que tenemos al 5 de julio, ¿cuál pudiera ser la posición del Partido de la Liberación Dominicana, tú en tu condición de miembro del comité político? Porque evidentemente que si no tenemos una campaña de promoción y de publicidad, una campaña de propaganda para que la gente sepa que hay un protocolo que cuide su salud ante esta situación sanitaria, pues la mayoría de la población verá como un riesgo el hecho de presentarse a las elecciones del próximo 5 de julio. Como tú decías al principio en tus comentarios, la pandemia cambió el mundo y todo lo que pueda ocurrir a partir de ahora tienen que ser respuestas nuevas a problemas nuevos. Fíjate la manera en que tú y yo nos estamos comunicando y ha sido la práctica en estos últimos 2 meses en función de que es obligatorio un distanciamiento social, una protección de cada uno de nosotros con la consigna de quédate en la casa. Entonces, hemos tenido que reorganizar nuestras vidas, incluso aquellos que pueden trabajar el teletrabajo, para poder protegernos y proteger a nuestros cercanos. Entonces, en el caso de las elecciones, yo pienso que esto hay que llevarlo día a día.
como dijo el presidente Medina en una de sus intervenciones, esto es ensayo, error, ensayo, error, la máxima de Piaget, porque en definitiva se ha hablado de países que han tenido éxito, por ejemplo Corea del Sur, pero se ha hablado de la posibilidad de un rebrote en Corea, donde se celebraron elecciones precisamente tomando en cuenta todas estas previsiones que están orientando organismos internacionales y regionales en materia electoral. Se ha hablado de Suecia con un modelo que parecía el ideal. Sin embargo, el contagio es alto. El costo de vida, sobre todo de adultos mayores, ha sido alto en Suecia, superior a sus países vecinos. Entonces, en esto, lo importante es el día a día. Yo sí tengo la esperanza, Freddy, amigos que nos siguen, que el manejo que ha hecho el gobierno ha sido de los mejores y se pueden hacer comparaciones en términos internacionales y que esto nos va a asegurar una curva achatada a pesar de que tengamos que tomarnos más días. Uno aspiraba que ya a mediados de mayo pudiéramos estar flexibilizando. A lo mejor habrá que extender un poquito más hasta junio para evitar la posibilidad de rebrote o de nuevos contagios. Y eso tiene que tomarlo en cuenta la Junta Central Electoral y todos los partidos. De manera que el tipo de la base de modalidades nuevas de llegar a la gente, de nueva forma de comunicar, de nueva forma de conquistar adeptos, juntamente las redes sociales, toda la tecnología puesta en nuestras manos, la posibilidad de que una gran parte de la población participa de plataformas como Facebook. Entonces, por ahí se deberán potencializar las campañas y las ofertas políticas, evitando las prácticas del pasado. Ya yo no veo aquella vuelta al lago, ya yo no veo esas grandes concentraciones, ya yo no veo esas grandes caravanas. Eso es imposible que pensemos en eso. Entonces, nos obliga esta circunstancia extraordinaria a reinventarnos y a crear formas nuevas de comunicarnos y llegarle a la gente. Hace un par de días, Melanio, el también miembro del comité político, José Tomás Pérez, planteaba sobre la posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana pues tenga un acercamiento con la Fuerza del Pueblo, con el partido que lidera el expresidente Leonel Fernández, a propósito de una eventual alianza para las próximas elecciones. ¿En algún momento ha habido alguna discusión en el comité político o esto es un tema que se ha estado viendo aislado por parte de algunos miembros ya del comité político y otros del comité central se han pronunciado públicamente? Han sido iniciativas de carácter individual o personal. No solamente en el caso de José Tomás, del lado opuesto, conozco de algunas iniciativas e incluso propuestas de mediadores para este eventual acercamiento. Por mi parte, pienso que todavía no están dadas esas condiciones y el Comité Político del Partido de Liberación Dominicana en ningún momento ha abordado el tema. Pero uno no puede descartar nada en la vida, sobre todo en una circunstancia tan inéditas como la que estamos viviendo hoy día. En el caso de la economía, algunos sectores importantes del tejido de la economía de la República Dominicana, como la Asociación de Industria de nuestro país, como el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, la Asociación de Comerciantes, han estado pidiendo al gobierno ir pues reabriendo de manera paulatina, escalón por escalón, el tema de los comercios. Tu opinión, de manera particular, ¿qué crees tú que se debe o cómo pudiera ser este abordaje a la situación que ya han planteado los empresarios en el país? El correcto balance, siempre hay que buscar el equilibrio. Y fíjate que en el mundo se debaten dos posiciones, en cierto modo antagónicas. Por un lado, la que raya en el capitalismo salvaje, que es capaz de sacrificar vidas con tal de que la economía no se desplome. Y por otro lado, quienes entendemos que el tema humanitario, que la preservación de la salud y la vida está por encima de todo. Porque al final, ¿para qué sirve la economía si no es para garantizarle el bienestar
y vida a las personas. No tiene sentido que abramos la economía y que al final tengamos que recoger los muertos, recoger las víctimas por sacos. Entonces, en este caso, nosotros entendemos que tendrá que ir dándose una apertura progresiva y gradual, sobre todo de aquellos sectores que se pueden entender neurálgicos para la recuperación poco a poco de la economía y que no implique poner en riesgo a grandes núcleos de personas. Y esto naturalmente el gobierno del presidente Danilo Medina ya ha estado manejando y valorando propuestas. Pero insisto, apresurarse a una apertura antes del tiempo puede ser, como dicen en el campo, más cara la sal que el chivo. De manera que hay que tomarse previsiones para que esta apertura pueda ser progresiva, gradual y sobre todo ponga sobre el tapete el principal elemento que es la salvación de vidas. Bueno, con la anuencia de Melanio Paredes, voy a ir a un contacto de publicidad y retornamos entonces con mucho más contenido en esta interesantísima entrevista. Bueno, continuamos en esta interesantísima entrevista con el licenciado Melanio Paredes, que es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, y la siguiente pregunta no solamente la hago en tu condición de dirigente político y de fundador del Partido de la Liberación Dominicana, sino también en tu condición de exministro de Educación y de técnico. El tema de las pruebas nacionales. Esto ha vuelto el debate en esta semana de la evaluación de los estudiantes durante el curso de su año escolar. El tema de las pruebas nacionales, cómo debe verse, cómo debe valorarse. En algún momento mucha gente conoce sobre tu posición, pero es importante esta pregunta para escucharte reafirmar cuál es tu visión con relación a esto. ¿Ha terminado realmente el ciclo de pruebas nacionales en la educación de la República Dominicana? Mira, más que terminar el ciclo de pruebas nacionales, esta pandemia y el confinamiento obligatorio de las poblaciones en todo el mundo, salvo muy contadas excepciones, nos obliga a repensarlo todo, comenzando por la educación. Y la educación por sobre todas las cosas. En estos días escuchaba comentarios de algunos padres sobre el trabajo que le cuesta manejarse en sus hogares con sus hijos o sus nietos, aquellos que lo tienen, y cómo han podido potencializar el esfuerzo y el sacrificio de los maestros, ellos actuando como tal. Le tocó la piel, le tocó ahora ver el trabajo y con el amor que hay que trabajar el proceso de aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y yo quizás voy a pecar, no de inmodesto, pero sí voy a mostrar, creo que lo tengo aquí a mano, un material que nosotros trabajamos durante mi gestión y que ya avisoraba que teníamos que prepararnos para un nuevo mundo, el mundo del siglo XXI. Jacques Delors en el año 2001 publicó los desafíos de educación del siglo XXI, que se resumieron en aprender a desaprender, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser en términos de identidad. Y justamente se planteaban desafíos importantes para la educación que ahora, a propósito de esta crisis, se han puesto en el tapete. Aquí yo tengo estos materiales y ojalá con esta técnica lo puedan ver, por lo menos el facímil. Yo puedo decirte que consiste en la biblioteca digital del portal multimedial de PIN Aprende. PIN Aprende fue nuestro programa que se llamaba Programa
de multimedia para los aprendizajes. Esto es una relación de la biblioteca digital ya que nosotros en el año 2010 teníamos disponible para los alumnos, utilizando Plasma en las escuelas, utilizando las computadoras, que en aquel momento llamamos laboratorio de computadoras, y además de ese material está Estamos hablando del año 2010. 2010. Oye, ¿cómo se llama este? Audioteca del portal multimedial. Estos son audios, películas, con ensayos de laboratorio. Te puedo mostrar ahí, incluso está el CD con el material. Te estoy hablando del 2010, que hicimos un lanzamiento en uno de los hoteles de la capital. Y el tercer elemento es esta videoteca del sistema multimedial. Son videos también producidos a partir de que rescatamos unos documentales que había otorgado el gobierno de Japón a Radio Televisión Dominicana y pudimos ir enriqueciéndolo para que este material estuviera disponible en línea o con televisión educativa para los alumnos. Esto lamentablemente se quedó frisado. Hoy hubiese sido la respuesta pertinente y adecuada para que el año escolar discurriera y terminara felizmente. No se hizo, lamentablemente, y tenemos hoy 10 años de atraso, Freddy. Pero, contestando a tu pregunta, yo quiero señalar lo siguiente. Oí al ministro de Educación hablar de la promoción automática de todos los alumnos. Mucho cuidado con eso. Porque en el 2008, cuando asumí el ministerio, me encontré con una realidad. Había una disposición de años anteriores de la promoción automática de los niños de primer y segundo grado para bajar la tasa de sobredad. Es decir, los niños de primer curso de primaria en toda la República Dominicana y de segundo curso no reprobaban, eran promovidos automáticamente. Ahora bien, esa decisión implicaba unos condicionamientos para que en el curso siguiente se dieran unas acciones remediales y esos alumnos pudieran cumplir con el dominio que no habían tenido en el curso anteriores de esa parte del currículo y contenido que no habían podido agotar o dominar. Pero nos quedamos solamente con lo fácil, la promoción, y las acciones remediales se le dio de lado. ¿Qué resultó? Que nuestros niños y niñas para esos años llegaban a quinto curso de primaria sin saber leer ni escribir. Y para mí eso era escandaloso. Si nos ponemos a plantear una promoción automática cuando estamos desarrollando un currículo por competencia y la competencia simplemente usted las muestra, la competencia no son memorísticas, la competencia usted no la decreta, que usted ya la adquirió. Las competencias tienen que ser mostradas en pruebas, en trabajo de aula, en trabajo en el hogar de los propios alumnos. Entonces, ojalá y el ministerio abriera un espacio de discusión sobre estas circunstancias, sobre este gran problema que tenemos, que debemos aprovecharlo como una oportunidad de mejora y no para repetir fórmulas pasadas y fracasadas. Melanio, el tema de la inversión del 4%. Sabemos que fue en su momento una necesidad de muchísimos sectores en la República Dominicana y el cumplimiento de esto, el cambio desde la forma del abordaje de la docencia, el tema de la infraestructura y todo esto. Pero seguimos viendo esa diferencia entre el sector privado y el sector público. ¿Cómo reencauzar esa cantidad de dinero? Sí, mira, Fred, ese dinero no existe ya, porque mucha gente pensó que el 4% era un puerto de llegada y era apenas un puerto de partida. He reiterado que en el momento en que aquí se comenzó a aplicar el 4% en el año 2013, la media regional estaba en 4.15%. De manera que lo invertido en estos 7 años, que el gobierno ha cumplido, ha sido importante porque hoy tenemos mucho más cobertura, tenemos un programa de asistencia a los alumnos, sobre todo a las áreas más vulnerables. Hay un programa de entrega de equipos de computadora a los alumnos y maestros, y todo eso ha sido importante. Pero todo implica una evaluación.
porque el 90% de esos recursos del 4% se lo engulle la nómina del Ministerio de Educación, la nómina de docentes y la nómina administrativa, que ya sumado está por encima de los 150,000 personas, y que al mismo tiempo también hay una buena parte de esos recursos que van al Instituto de Bienestar Estudiantil, unos 25, 26 mil millones de pesos para garantizar la merienda, el desayuno y el almuerzo escolar. Entonces, lo que queda para invertirlo en transformación de prácticas pedagógicas, en que se dé el milagro de que los niños y niñas aprendan en las aulas, es muy poco. Y es justamente lo que va a representar el paso entre una educación pobre y mediocre y una educación de calidad. Para mí, todo esto implica un proceso de reevaluación, tomando en cuenta aquellos aspectos como la cobertura en que se ha sido exitoso, pero redimensionando y reenfocándonos todo el tema de buscar la calidad de la educación, que no es más que aquella en que los niños, niñas y jóvenes pueden potencializar sus competencias y pueden demostrar en la práctica que tienen el dominio de enfrentarse a sus proyectos de vida. Melanio, gracias. En la próxima entrevista, que espero que sea, si tenemos elección el 5 de julio, espero que sea antes, quiero hablar ahí ya de manera amplia con el político. Tú fuiste uno de los precandidatos a la presidencia en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, y tenemos muchos temas que hablar con relación a cómo va esta campaña con Gonzalo Castillo. Así que yo espero tenerte en Q. Para eso, porque ya tú no tengas la barba, y si la tienes, entonces me acompañe, porque la mía se queda ahí. Yo tengo una promesa en secreto, como dice la Biblia, lo que se revela en secreto, pero luego lo haré público. ¿Cuándo me la voy a quitar? Muy bien. Melanio, gracias. A ustedes. Buenas noches. Señores, gracias por su sintonía. No hay tiempo para más. Nos vemos la próxima semana en este A Tiempo. Buenas noches.